Durante la primera intervención estadounidense, por un corto periodo, la capital y todo el país estuvo bajo control de los Estados Unidos, quienes debatieron acerca de lo que se debía hacer con el territorio mexicano. Algunos decían que no debía ser tomado ni un solo centímetro. Otros, más extremos, afirmaban que debía ser anexado todo el territorio, en un popular movimiento que se conoció como All Mexico. Desde entonces, empezaron una serie de negociaciones entre vencedores y vencidos, un toma y dame de trazos en el mapa que se iban recorriendo con frecuencia de un lado a otro. Durante algunos meses de tensión, se revisaron varias propuestas para la cesión mexicana, donde pudimos vernos reducidos a menos de un cuarto del territorio heredado de la Nueva España. Todo empezó poco después de la anexión de Texas a la Unión Americana. La atención de los Estados Unidos inmediatamente giró para concentrarse en California. El tío Sam estaba seguro de que las potencias europeas estaban próximas a arrebatarle este vasto territorio a México, por lo que decidió adelantarse y solicitarle su venta al gobierno mexicano. El lugar más ambicionado era la bahía de San Francisco, un puerto que México no había podido explotar adecuadamente, perfecto para establecer relaciones comerciales con el continente asiático, por lo que, después de la anexión tejana, fue enviado a México un negociador, el diplomático John Slidell, quien ofrecía hasta $30 millones por los territorios de Alta California y Nuevo México, oferta que por supuesto fue rechazada. Meses después, sobrevino el estallido entre ambas naciones. Aproximadamente a las 7 de la mañana del día 14 de septiembre de 1847, coincidiendo con las fiestas patrias y apenas con días de diferencia del aniversario de la gloriosa entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, 26 años atrás, las fuerzas estadounidenses tomaron el Palacio Nacional e hicieron ondear su bandera, al tiempo que los soldados extranjeros se formaron ordenadamente en el Zócalo capitalino. Aunque en otros lugares del país varias escaramuzas seguían teniendo lugar y a otras partes ni siquiera llegaron las tropas estadounidenses, legalmente todo había terminado y no había nada más que hacer, más que sentarse a negociar y tratar de conservar todo el territorio que fuera posible. Los enviados de Washington tenían una misión diametralmente opuesta: tomar todo lo que fuera posible controlar. Hubo algunas personas en la delegación mexicana que ingenuamente presentaron la frontera del Tratado Adams-Onís como la mejor para mantener entre ambos países, cosa que definitivamente no iba a suceder. Samuel Houston, una de las figuras más importantes en la independencia de Texas y quien se convirtió en presidente de la República Tejana y posteriormente a la anexión a los Estados Unidos fungiera como senador y gobernador del estado de Texas, también intervino en las negociaciones con el gobierno mexicano. Sin embargo, él ambicionaba mucho más que la frontera con el río Bravo. Según él, la mejor frontera posible era empezar un poco por encima del puerto de Tampico, bajar hasta tomar la capital Potosina y un poco más, parte del estado de Jalisco, la mitad de Aguascalientes, casi todo Zacatecas, Durango y buena parte de Sinaloa. La propuesta de Houston no pudo más que escandalizar a las autoridades mexicanas, quienes, a pesar de estar resignadas a ceder territorio, no esperaban que se solicitara tanto. El gobierno mexicano presentó una oferta de cesión, la cual se apegaba a las fronteras históricas de Texas, desde el río Nueces y siguiendo su frontera meridional, extendiéndose hasta cubrir la ciudad de Santa Fe de Nuevo México, para luego seguir hasta el Océano Pacífico, antes de llegar a la ambicionada bahía de San Francisco, pero conservando la ciudad de Monterrey, capital de la Alta California. Esta propuesta no satisfizo al tío Sam, quien encomendó a Nicholas Trist como enviado de Washington a negociar. Tenía instrucciones precisas de su gobierno. La frontera debía seguir todo el río Bravo hasta la frontera terrestre de Chihuahua, luego extenderse hasta donde topara con el río Colorado y descender hasta adentrarse en el Océano Pacífico, de tal manera que Estados Unidos pudiera quedarse con la jurisdicción de la península de Baja California, la cual era clave.
Sin embargo, Trist, sorpresivamente, desobedeció las instrucciones del entonces presidente estadounidense James Polk y negoció una nueva propuesta en favor de México. Polk, al saberse desobedecido, exigió el regreso de Trist al territorio estadounidense. Sin embargo, este último se las arregló para continuar negociando con el gobierno mexicano, hasta que se estableció la nueva frontera oficial entre ambos países, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con lo que México pudo conservar gran parte del territorio que ya estaba considerado perdido. Las negociaciones llevadas a cabo por Trist, aunque legales, causaron la indignación de sus connacionales y del gobierno de las Barras y las Estrellas, pues a pesar de haber conseguido más de 2 millones de kilómetros cuadrados nuevos para su patria, consideraban que se había obtenido mucho menos de lo que era posible conseguir, dejando fuera la preciosa península de Baja California, algo inadmisible. Y aunque Trist siempre se defendió, afirmando que su sentimiento de vergüenza como estadounidense durante las negociaciones fue mucho mayor que la de los mexicanos, de nada sirvieron sus explicaciones. Al volver a los Estados Unidos, inmediatamente cayó en el ostracismo y nunca más volvió a ocupar puestos en la política. Aún así, viviría hasta 1874 para ver su patria aumentada en extensión, después de que en 1853 se firmara el Tratado de la Mesilla, donde también intentó apropiarse de enormes extensiones de terreno, y aunque se cedió de nuevo un gigantesco territorio, nuestro vecino del norte quedaría, una vez más, insatisfecho. Con el estallido de la Guerra Civil estadounidense y el triunfo del norte industrializado sobre el sur agrario, los deseos expansionistas encontraron por fin un alto, al menos a costa de México, pues en 1867 Estados Unidos aumentaría nuevamente su tamaño a través de la compra de Alaska a Rusia, y para finales de ese siglo, en 1898, se anexó la República de Hawái. Después de la venta de la Mesilla, nuestro país tomaría su forma oficial, al menos hasta la negociación con los ingleses para establecer la frontera con Belice, en el sur del país. Curiosamente, de los 30 millones de dólares que se ofrecían por California y Nuevo México originalmente, México terminaría recibiendo, e incompletos, menos de 15 millones. Estas fueron las más importantes negociaciones territoriales ocurridas durante la intervención estadounidense, las cuales pueden encontrarse en el libro Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América, 1800-1958, de Luis Zorrilla. ¿Qué piensas al respecto? ¿Pudimos haber conservado más territorios de los que consiguieron los mexicanos de ese entonces? ¿O eran en realidad los Estados Unidos quienes pudieron conseguir mucho más y no lo lograron? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima.